Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, 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 sí. ¿Cómo están? Bueno, continuamos con nuestro avance de materia. Estamos ya en un 70% de avance con esta segunda parte de la materia, donde prácticamente nos hemos dedicado a estudiar todo lo que es el proceso derivativo en sí mismo y el estudio de las funciones que son multivariables, ¿no? Desde límites, derivadas direccionales, procesos derivativos utilizando funciones compuestas y regla de la cadena, hasta la última parte que vimos el día lunes, que era las derivadas cuando tenemos funciones implícitas. Y ese proceso es bastante interesante y es sencillo de realizar cuando podemos utilizar procedimientos como el de los jacobianos, que son determinantes asociadas a una matriz que se llama la matriz jacobiana. Cuando tengo funciones implícitas o con un conjunto de funciones implícitas, entonces las derivadas que nos piden se pueden realizar de manera mucho más sencilla utilizando los jacobianos, ¿no? Bueno, vamos a continuar ahora con otras aplicaciones que podemos realizar o que podemos hacer utilizando las derivadas nuevamente. Vamos a ver algunas aplicaciones interesantes que son más matemáticas, digamos, y que van a estar basadas también en el desarrollo y en las diferenciales o las formas diferenciales totales que hemos estudiado con anterioridad. Entonces empecemos a ver estas otras aplicaciones que podemos hacer o tener. Nos vamos a apoyar en las formas diferenciales y vamos a suponer que tenemos una función de dos variables independientes y una variable dependiente que es z. Su diferencial total es bastante sencillo, es la derivada parcial de z respecto de x por el diferencial de x más la derivada parcial de z respecto de y por el diferencial de y. Pero ¿qué pasa si yo quiero encontrar una forma diferencial de un orden superior? Es lo que vamos a ver ahora. Y si queremos hallar la segunda forma diferencial total o la tercera diferencial total o la cuarta, fíjense que la expresión que tenemos es una expresión parecida a la regla de la potencia, Lo que tenemos es el diferencial total de z, pero z, fíjense, está afuera, y entre paréntesis está este operador que tenemos acá, elevado a la n, donde n es el orden de la potencia. Por ejemplo, si n vale 2, tendremos un diferencial de segundo orden, un diferencial total de segundo orden. Y esto desarrollaremos como si fuese un producto, de este término consigo mismo, o una potencia elevado al cuadrado. Y será el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pero entendiendo que el cuadrado del primero en realidad es la derivada parcial segunda de la función z respecto de x. Fíjense que z todavía se mantiene acá afuera. Una vez que desarrollamos esta expresión o ese binomio elevado al cuadrado, recién introducimos la variable z. E introduciendo la variable z, z se va a acomodar en las posiciones que hemos dejado en las derivadas. Acá, acá y acá. Va a afectar a esos términos, ¿no? Allá voy a tener la derivada de z respecto de x dos veces. Acá vamos a tener la segunda derivada de z, primero respecto de x y luego respecto de y. Bueno, eso hay que corregir porque sí. Y finalmente tenemos la segunda derivada de la función respecto de y dos veces. Introduciendo la variable z, bueno, acá tenemos ya el desarrollo. Entonces, fíjense que esta es la expresión para un diferencial total de segundo orden. Y implica derivadas parciales de segundo orden, implica derivadas parciales cruzadas, y implica derivadas parciales de segundo orden también para las otras variables que tengamos. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos hablando de derivadas. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que nos piden encontrar la derivada de segunda, diferencial total en realidad, de segundo orden de la variable z, si z
está relacionada con las variables x, y, u a través de esta expresión. Y nos ponen la condición de que z depende de x y de y de que u depende de x y y. Entonces seguramente z es una función que depende de x y de y, pero como variable intermedia. Como variable intermedia porque tengo una función vinculante acá y tengo otra función vinculante acá. Tengo dos funciones vinculantes. Y en esas funciones vinculantes que tengo están x, están y, están z y están u. Pero z y u dependen de x y de y además. Por lo tanto, serán variables intermedias, ¿no? Aparte de la función que está arriba, digamos, y la función que está abajo, z y u son variables intermedias o también serían funciones. Entonces estamos hablando de una composición de funciones. Bueno, la manera más fácil de encontrar, porque fíjense, yo tengo que empezar a derivar. Tengo que encontrar la primera derivada de la función respecto de x y luego volver a derivar respecto de x. Luego, si tengo la derivada de la función respecto de x, puedo volverlo a derivar respecto de y. Y luego, finalmente, encontrar la segunda derivada de la función o de la variable intermedia z respecto de y. Solo que z y u, que son las variables intermedias, z y u, están o forman parte de un par de ecuaciones, ¿no? Y las ecuaciones que nos están dando son ecuaciones implícitas. Por lo tanto, eso me está diciendo que la manera más fácil de resolver esas derivadas debería ser con jacobianos, de manera directa. La primera forma diferencial total va a ser esto. Esa es la primera forma diferencial, ¿no? Y necesitamos estas dos derivadas para luego encontrar sus segundas derivadas y construir esa expresión que corresponde al segundo diferencial total de la función z, o de la variable intermedia z, como también le podemos decir. Empecemos derivando, encontrando las derivadas. Para eso, esta derivada necesito encontrar y por supuesto esta también. Y si tengo las dos, vuelvo a derivar esta o esta respecto de x, respecto de y, digamos esta, o respecto de x esta segunda, porque las derivadas cruzadas nos olviden que son iguales. Y las funciones que tenemos son este par. De este par de funciones tengo que encontrar las derivadas. Y si ustedes se fijan, son derivadas implícitas, como habíamos comentado hace un momento. Estas funciones son f y g. Funciones implícitas. Funciones que dependen de z y de u, que a su vez dependen de x y de y en ambos casos, tanto en la función f como en la función g, inmediatamente y a ojo cerrado me dice que debería ser jacobianos. Por lo tanto, como quiero encontrar z respecto de x, la primera derivada, digamos, z respecto de x, yo sé que u y b son variables intermedias, ¿no? Son variables intermedias, porque z y u dependen de x y de y a su vez, por lo tanto, x y y deben ser variables finales. Por lo tanto, como habíamos visto en la clase anterior, el denominador siempre va a estar formado por las derivadas de las dos funciones que hay, f y g, las variables intermedias que tenemos, z y u, y como quiero hallar z respecto de x, en la columna de z colocamos x. Y u se mantiene como si fuese una constante. Expandimos estas derivadas, estos jacobianos, esta idea que tenemos acá, y expandimos como sabemos, ¿no? F respecto de x, f respecto de u será la primera fila, g respecto de x y g respecto de u será la segunda fila, y lo mismo para el denominador, f respecto de z, f respecto de u, g respecto de z y g respecto de u. Encontramos las derivadas en estas expresiones, en estas dos ecuaciones implícitas que tenemos. F respecto de x vale 1, f respecto de u vale 1, g respecto de x vale 2x y g respecto de u vale 2u. Abajo voy a tener g respecto de z, respecto de z, perdón, que vale 1, f respecto de u, que también vale 1, g respecto de z, que vale 2z, y g respecto de u, que vale 2u. Desarrollando los determinantes y simplificando tal vez los signos, si es que se puede, bueno, tenemos una expresión como esta. Fíjense que este signo menos lo hemos eliminado, intercambiando el orden acá. Teníamos u menos z, ahora tengo z menos u. Por lo tanto, ya tenemos un primer resultado. Ya tengo la derivada de z respecto de x. Fíjense que usar jacobianos es bastante sencillo, ¿no? Directamente hacemos la derivación y resolvemos el sistema de ecuaciones, porque de otra forma tendría que tratar de este par de ecuaciones
de despejar z y u en función de x y de y encontrar las derivadas que me piden, z respecto de x o lo que haga falta. Pero con el método de los jacobianos no hay necesidad. Lo único que tengo que ver es cuántas funciones tengo, tienen que ser implícitas, y tengo que ver en este conjunto de variables que tengo arriba o abajo, quiénes dependen de quién. Si yo sé que z depende de x y de y que u depende de x y de y, z depende de x y de y u depende de x y de y también. Por lo tanto, en este par de ecuaciones, usando jacobianos, puedo encontrar la derivada que me pide. Procedamos ahora a encontrar la segunda derivada, z respecto de y. Lo mismo, cuando queremos derivar z respecto de y, hay dos funciones que son, a esta le estamos llamando f y a la segunda le estamos llamando g, f y g. ¿Cuál es f y cuál es g? La que a ustedes les guste, jóvenes. Aquí por motivos de orden estoy poniendo a la primera f y a la segunda g. Pero si quieren poner f acá y g arriba, es exactamente lo mismo. El resultado no va a cambiar, así que no se hagan lío con eso, ¿no? De decir, ¿cómo yo sé cuál es la función f o cómo yo sé cuál es la función g? Cualquiera es f y cualquiera es g. No se preocupen de eso. Así que a la de arriba le estoy llamando f y a la de abajo le estamos llamando g. Igual, son dos funciones, por eso estoy derivando arriba, acá arriba, y abajo, que es esta acá, estoy derivando las dos funciones, estamos derivando f y g, arriba y abajo. Abajo siempre se colocan las variables intermedias, z y u. ¿Cómo yo sé cuál es primero? ¿Por qué no pone aquí u y aquí z? Pongan igual, el que les guste, es lo mismo. Al final el resultado les va a salir lo mismo, porque va a cambiar toda la estructura de la función, pero en la relación final, en el equilibrio final, la expresión va a ser lo mismo. Abajo colocamos las variables intermedias y me fijo qué cosa quiero hallar. Quiero hallar z respecto de y, por lo tanto en la columna de z, colocamos la variable que queremos derivar, z respecto de y. Y u es una constante. Hacemos la expansión nuevamente, f respecto de y, f respecto de u, etcétera, 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 lo mismo, y procedemos a derivar. F respecto de y, por ejemplo, vale 1, f respecto de u sigue valiendo 1, g respecto de y vale 2y y g respecto de u vale 2, 1. Abajo tenemos lo mismo que acá. Fíjense que este resultado es el mismo. Es más, no hay necesidad ni siquiera de repetir, porque estoy tomando las mismas funciones y son las mismas variables intermedias y existen las mismas relaciones. Por lo tanto, basta que encuentre para uno porque el de abajo se repite. Hallando los determinantes, tenemos una expresión como esta y nuevamente eliminamos ese signo menos intercambiando los términos que tengo en el denominador. Por lo tanto, ya tenemos la derivada de la función z respecto de y. Y no se olviden de que z a su vez es una variable de esta función y una variable de esta otra función. Es una variable compartida. Sigamos. Fíjense, ya podría construir el diferencial total de z. Ya podemos construir, eso es facilito, el diferencial de z. Solamente agarro esto y lo multiplico por el diferencial de x y le sumo esto multiplicado por el diferencial de y con eso ya obtenemos el diferencial de z. Pero no me han pedido el diferencial de z, nos han pedido la segunda forma diferencial total. Una diferencial total de segundo orden nos han pedido. Entonces, según la formulita que acabamos de ver, que tiene la forma de las reglas de la potencia, acá, y como n vale 2, hemos encontrado que ese desarrollo es este. Por lo tanto, como ya tengo la primera derivada, volveremos a derivar una vez más respecto de x, una vez más respecto de y haremos una derivada cruzada. Eso es lo que nos falta. ¿De acuerdo? Bueno, acá estoy encontrando lo que les decía hace rato, el diferencial total. Aunque no me lo han pedido, pero de todas formas estoy colocando su resultado. Eso o esto, que es lo mismo. Fíjense que saca un común denominador y arriba estoy colocando las formas diferenciales. Por supuesto que se pueden distribuir para obtener exactamente esto. ¿De acuerdo? Ahora ya vemos el diferencial de segundo orden. Por lo tanto, necesitamos encontrar esas derivadas. La segunda derivada de z respecto de x, la segunda derivada de z respecto de y la segunda derivada cruzada de z primero respecto de x y luego respecto de y, o al revés, primero respecto de y luego respecto de x. Esas derivadas son iguales, no se olviden.
Vamos a empezar a trabajar con el primero, con este. Y yo sé que el resultado de eso es esto. La derivada de z respecto de x es esto, u menos x y z menos u. Entonces vamos a partir de eso, u menos x y z menos u. Voy a derivar respecto de x esto. Esto es una derivación implícita. Y no tenemos que olvidarnos de que u sigue siendo una función que depende de x y de y, y que z sigue siendo una función que depende de x y de y. No se pierden las vinculaciones entre las variables, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es utilizar la ley del cociente, la derivada de arriba, de esto, que está acá, por el de abajo sin derivar, que está acá, más el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo dividido entre z menos u elevado al cuadrado. Ahora vamos a proceder a derivar esto. No se olviden de que u depende de x y depende de y, por lo tanto la derivada de u respecto de x existe. Y la derivada de x respecto de x vale menos 1. Bueno, 1 y menos por el signo que teníamos acá. Por esto sin derivar, más este sin derivar por la derivada que tenemos acá. Acá yo sé que z depende de x y u también depende de x, por lo tanto esas derivadas serán z respecto de x menos u respecto de x. Y tenemos ya la expresión final, eso es. Pero en esta expresión final, fíjense que aparece este término, u respecto de x, que no tenemos, hay que calcular. Yo he calculado z respecto de x, pero no hemos calculado u respecto de x. Necesitamos z respecto de x, bueno, eso ya tenemos. Z respecto de x es esto, no se olviden, eso es z respecto de x. Y necesitamos u respecto de x. Por lo tanto, para terminar de desarrollar esta derivada, necesito previamente encontrar u respecto de x acá y reemplazar luego también acá. Este ya tenemos, es esto. Por lo tanto, la derivada de u respecto de x será lo mismo. Abajo tenemos las derivadas de las funciones f y g respecto de las variables intermedias, y como quiero hallar u respecto de x, en la columna de u coloco x y z se mantiene como una constante. Hacemos la expansión nuevamente, hacemos las derivadas y simplificamos. Y nos encontramos con un término como ese. Eso es la derivada de u respecto de x. Por lo tanto, en el resultado previo que habíamos encontrado, que era eso, empezamos a reemplazar nuestro resultado. La derivada de u respecto de x es esto, menos 1, por z menos u menos x, por la derivada de z respecto de x que habíamos hecho al principio, y menos u respecto de x que acabamos de encontrar. Reemplazo y simplificamos. Y al simplificar tenemos una expresión como esta. Esa es la derivada segunda de z respecto de x dos veces. ¿De acuerdo? Habrá que, bueno, creo que ya no se puede simplificar más, habrá que tener ya ese resultado y habrá que verificar si hemos hecho bien, digamos, ¿no? Se los dejo a ustedes en su casa para que puedan verificar. Ahora, la derivada de z respecto de y dos veces, porque este es el que acabamos de encontrar. Ahora nos falta z respecto de y dos veces. Tenemos que encontrar eso, pero z respecto de y ya tenemos también. Z respecto de y es esto. Hay que volver a derivar esto respecto de y sin olvidarse de que u depende de y, z también depende de y esta variable u, que es esta misma que tengo arriba, por supuesto sigue dependiendo de y. Y acá tengo y que se derivará respecto de y. Exactamente lo mismo. Y luego tendremos que hacer la derivada cruzada. Puedo partir de acá o puedo partir de acá. Si agarro esto, tendré que derivar respecto de y esto. Y si agarro esto, tendré que derivar respecto de x. Entonces, tendremos que decir igual como cociente u respecto de y menos 0, porque x no depende de y, por esto sin derivar, menos esto sin derivar por la derivada de esto respecto de y, o sea, z respecto de y menos u respecto de y, por esto elevado al cuadrado. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y eso se los dejo para que ustedes lo terminen, ¿no? En su casa. Hay que terminar, encontrar y, bueno, y tener el resultado de lo que nos han pedido. Hemos encontrado la segunda forma diferencial de la función y hemos utilizado el procedimiento del jacobiano. Fíjense, el jacobiano es bastante útil porque estoy encontrando o estoy derivando la variable z respecto de x y respecto de y de este par de ecuaciones. En ese par de ecuaciones está z, está u, y estas dos variables dependen de x y de y a su vez. Son formas implícitas,
son ecuaciones implícitas cuyas variables intermedias son u y b y cuyas variables finales son x y y. Lo bueno de los jacobianos, jóvenes, es que ahora se me puede ocurrir y decir, no, ahora yo quiero que c, x y y sean las variables intermedias y que dependan de z y dependan de u. ¿Cómo encuentro la derivada de z de x respecto de z? Lo mismo, ¿no? Con jacobiano. Imagínense que quiero encontrar ahora x respecto de z. Lo mismo, acá abajo pondré f, g, acá pondré x y aquí te pondré y en la columna de x coloco z y y se mantendrá como una constante. Fíjense, se derivaría de esa forma. Eso es lo bueno de los jacobianos. Puedo encontrar cualquier cosa, puedo encontrar cualquier derivada y no me exige que yo despeje una variable en función de otras o que resuelva sistemas de ecuaciones para tratar de despejar z y u de este par de ecuaciones, que también podría ser una forma alternativa, ¿no? Ahora, si no quiero usar jacobianos, podría ser una cosa alternativa. Podría derivar todo esto respecto de x. La derivada de esto respecto de x va a ser 1, esto va a ser 0, esto va a ser z respecto de x y esto va a ser u respecto de x, igual a 0. Y esto derivo también respecto de x. Voy a tener 2x, 0, 2z por z respecto de x y 2u por u respecto de x. De este par de ecuaciones resuelvo las derivadas que necesito y es otra forma de calcular. Que es exactamente lo que estoy haciendo con los jacobianos, solo que lo estoy haciendo de manera directa. La derivación implícita ya está implícitamente en el desarrollo del jacobiano considerado. ¿De acuerdo? Así que así se pueden encontrar los diferenciales de orden superior. No hay que olvidarse de esta formulita. Esta formulita implica que voy a tener un desarrollo parecido a la regla de la potencia. Para que yo pueda tener la formulita. Y la formulita es esta, ¿no? La formulita es esta. Si tengo al cubo, bueno, habrá que desarrollar como si fuese un cubo acá. Como hemos aprendido o como ustedes han aprendido en el prefacultativo. ¿De acuerdo? A eso se le llama diferenciales totales. Y en este ejemplo que estamos haciendo para encontrar, por lo menos lo hemos dejado a la mitad de la segunda diferencial total, estamos usando jacobianos para encontrar las primeras derivadas que necesito. Fíjense que este puede ser un proceso bastante largo, ¿no? Si me piden el diferencial total de tercer orden, por ejemplo, entonces voy a tener más derivadas porque esto tendría que volver a derivar posiblemente. Esto tendría que volver a derivar respecto de x, todo esto. Entonces, sin olvidarme, y habrá que ser como un cociente, la derivada de lo que tengo arriba, que será x menos 2z respecto de x, más u respecto de x, menos 2u por u respecto de x. Como producto habrá que hacer acá 3u más 3x por u respecto de x, menos acá también como producto, acá puedo derivar directamente 4x, y acá también como producto. Fíjense que cada vez se va a ir haciendo más grande las derivadas que podamos ir encontrando, ¿no? En la segunda diferencial total ya tengo un término bastante grande, ¿de acuerdo? Así que cuando estén estudiando vuelvan a hacer este ejercicio o encuentren el otro, encuentren la segunda derivada de z respecto de y o encuentren la derivada cruzada, para que practiquen y se acuerden que los jacobianos son una buena herramienta. Continuemos. Veamos otra aplicación que se puede realizar o que se puede tener también utilizando los diferenciales totales nuevamente. Y esa aplicación es el cálculo de los errores porcentuales, una estimación de los errores porcentuales. Y el concepto es bastante simple, no es nada difícil. Si yo quiero calcular o estimar un error que estoy cometiendo, esto lo han debido ver en física también, lo que tengo que hacer es lo que he calculado, dividirlo entre el total. Y lo multiplico por 100 para que mi resultado esté en porcentaje, nada más. Y ese valor pequeño que tengo acá será el diferencial total dividido entre la función. Es igual que como calificamos una práctica, digamos. La práctica es sobre 100 puntos, pero uno defiende su práctica y se saca 90. Entonces tendré que poner 90 acá arriba y abajo pondré 100 porque 100 es el total. Entonces tengo 90%. 90% de nota, por ejemplo, que es lo que podría uno sacarse en su práctica, digamos, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo, solo que en la parte del numerador, lo que yo voy a hacer es construir un diferencial total. Vale decir,
un diferencial total como los que tenemos acá. Para cualquier función, esto es una función cualquiera, z, pero podría representar un volumen, podría representar un área, podría representar cualquier cosa. Cualquier cosa. Si queremos darle una aplicación real a lo que estamos queriendo calcular, ¿no? Por lo tanto, la estimación del error porcentual no es muy difícil. F es la función multivariable, que puede representar una nota, que puede representar un volumen, que puede representar un área, lo que sea, y arriba tengo su diferencial total, el diferencial total de la función. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. El sistema cardiovascular humano, dice, es semejante a los circuitos eléctricos conectados en serie y en paralelo. Eso han debido ver tal vez en física, o están viendo en física o van a ver en física. Por ejemplo, dice, cuando la sangre fluye a través de dos resistencias vasculares en paralelo, la resistencia equivalente del circuito es la suma de sus recíprocos, ¿no? R es la resistencia vascular en paralelo, de las dos resistencias en paralelo, esta es la equivalente. Y podemos calcular eso sumando sus recíprocos. En otras palabras, la resistencia vascular en equivalente va a ser igual a esto. Eso han debido ver en física cuando se suma resistencias en paralelo, por ejemplo, se calcula con esa formulita que está ahí, solo que ahora esa resistencia 1 y esa resistencia 2 representan o tienen un concepto muy parecido, es una resistencia vascular, pero en este caso de las venas, ¿no? Donde fluye la sangre. Dice que se cometen errores porcentuales en ambas resistencias, en ambas ramas de esa red de resistencias vasculares de más o menos 0,2% y más o menos 0,6%. Esos son los errores, digamos, que se cometen cuando medimos esas resistencias. Lo que queremos es calcular el error porcentual máximo cuando calculamos el error que cometeríamos en la resistencia equivalente con los errores que estamos induciendo a través de cada una de las ramas de las resistencias vasculares. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si me acuerdo de la formulita, es bastante sencillo. Tengo que hallar su diferencial total y dividirlo todo entre esto, que esa es la función. Y nada más, y reemplazar mis datos. No se olviden que cuando calculan resistencias, los errores siempre se suman, nunca se restan, porque siempre se calcula para el caso peor. Siempre hay que sumar por más de que me pongan más menos. Por más de que me pongan más menos. Veamos. Lo primero que tengo que hacer es encontrar el diferencial total de la función. Por lo tanto, tengo que derivar la resistencia equivalente, que es esto, respecto de R1 por el diferencial de R1, más la derivada parcial de esta función respecto de R2 por el diferencial de R2. Y ya está. Las derivadas salen estas expresiones. Una derivada es esa y la otra es esta otra. Bueno, solo hay que derivar esta función respecto de R1 y respecto de R2 respectivamente, y los resultados son estos. Bueno, si ustedes quieren, habrá que verificar, ¿no?, esas derivadas. Volviendo al desarrollo, vamos a ya construir el diferencial total de la función. Por lo tanto, voy a tener R2 al cuadrado sobre esta expresión al cuadrado en el denominador por el diferencial de R1 más la derivada de R respecto de R2 por el diferencial de R2. Por lo tanto, tenemos esa expresión. Para todo esto hay que dividirlo entre R. Hay que dividirlo entre R, porque eso dice nuestra fórmula. Hay que dividirlo entre R. Lo que tenemos arriba es el diferencial de R. Y ahora lo tengo que dividir entre R. Haciendo esa división, nos queda esto. Fíjense que en realidad lo que yo hice es tratar de factorizar R. He tratado de factorizar esta expresión. R1, R2 sobre R1 más R2, porque aquí tengo R1 más R2 al cuadrado, este también tiene R1, R2 al cuadrado, por lo tanto puedo sacar un R1 y puedo sacar un R2. Por lo tanto me va a quedar una expresión como esta. Bueno, hay que ver, ¿de acuerdo? No saldría una cosa como esta. Estoy sacando un R1 y un R2. Y no se olviden que el R1 y el R2 que estoy factorizando, fíjense que aparecen acá, lo estoy poniendo acá. El R1 que me faltaría para completar al factorizar la función R y el R2 que me faltaría para completar también lo estoy poniendo en el denominador. Ahora, si es que les parece complicado eso,
agarro esta función y lo derivo entre R, ¿no? O lo divido entre R, esto o esto. Lo divido entre R. Yo he factorizado R, haciendo un poquito de alfa. Y por lo tanto, como ya he factorizado R, en realidad he factorizado R1 por R2 dividido entre R1 más R2, todo eso factorizado, que está acá. En realidad, si ustedes quieren, podríamos poner así, ¿no? Eso, y lo ponemos aquí adelante. Eso es lo que he factorizado. Si yo multiplico esto por esto, voy a tener R2 al cuadrado que tengo acá, y este R1 que tengo acá se me va a ir con este R1. Y cuando multiplico todo esto con esto, voy a tener R1 al cuadrado que está acá arriba, R1 con más R2 elevado al cuadrado que está por acá, y este R2 que me sobra se va a cancelar con este, con el R2 que he hecho aparecer ahí en el denominador. Por eso es que todo esto vale R. R mayor. Bueno, este R lo pasamos a dividir y ya tenemos una expresión como esta. Reemplazando nuestros datos, porque dice que fíjense que estos términos que aparecen acá son las variaciones o los errores porcentuales que cometemos en cada una de las variables, y esos datos me han dado. Esto es el diferencial total o la variación de la resistencia R1 sobre su total, y este otro es la variación de la resistencia vascular R2 sobre el total. Por lo tanto, es un error porcentual también eso, o antes de multiplicarlo por 100 sigue siendo un error que estoy cometiendo, y esos datos me han dado. En el primer caso, ese dato era 0,02%. Como está en por ciento, voy a colocar 100 el porcentaje. Ahora, si quieren mantener el porcentaje, lo pueden mantener. Yo lo he dividido entre 100, por eso tengo 0,02 y en el otro tengo 0,06. Fíjense que no me han dado los valores de R1 y R2, no me han dado. Pero si nos fijamos, este término va a ser un poquito más grande que este otro. Un poquito más grande. Por lo tanto, voy a asumir que el error porcentual que voy a cometer es este. 0,6, 0,006. Ese es el error que voy a cometer, y si lo multiplico por 100 voy a tener 0,6%. Normalmente nos dan, ¿no?, los valores de las resistencias. Me van a dar el valor de esas resistencias, reemplazo mis datos y voy a tener un valor numérico. En este caso no me han dado los valores de R1 y R2. Por eso es que yo estoy estimando de que el error que voy a cometer va a ser el más grande de estos dos. Si yo comparo este con este, yo pienso que este es el error más grande que voy a cometer. Por eso estoy asumiendo de que el error se va a mantener como 0,06. Pero es una estimación mía simplemente. Si ustedes lo dejan el ejercicio ahí, está bien, eso es válido también. Eso es válido también. Pero si quiero más o menos aproximar a algún número sin la necesidad de R1 y R2, entonces yo puedo decir el valor máximo de error que voy a cometer va a ser el error máximo que estoy cometiendo en una de las resistencias, en una de las ramas de ese arreglo en paralelo que tengo con las resistencias vasculares. Va a ser 0,06. ¿De acuerdo? Va a ser, porque este resultado va a ser más pequeñito todavía, ¿no? Esto, y además dividido entre esto, este se va a mantener y tal vez hasta sea más pequeño que este mismo valor. Y este va a ser más pequeño todavía porque tengo un 0,02. Por eso estoy manteniendo el único dato más grande que conozco, que es 0,06. Por eso estoy diciendo que el error porcentual que vamos a cometer es del 0,6%. Reitero, si alguien lo quiere dejar el resultado ahí, está bien, es válido también. Fíjense que acá hay un ejercicio para que puedan practicar, es un ejercicio propuesto, mejor dicho, donde estamos calculando o nos piden calcular el error que cometemos al estimar el volumen de una caja que tiene una altura h y una base cuadrada, ¿no? Si se comete el error de 2% al medir la base y del 3% al medir la altura. Entonces, el volumen va a ser base por altura. Base por altura. Entonces, como tengo base por altura, encuentro su diferencial total y pongo los valores que me están dando, reemplazo los valores que me están dando del 2% y del 3% en estos términos, ¿no? Cuando aparezcan, cuando tenga la altura el diferencial de la altura dividido entre la altura, tendré que poner, no sé, el error que estaríamos cometiendo, el 3%. Tendría que poner
0,03 o directamente lo puedo mantener en porcentaje y olvidarme del 100% que hemos colocado acá, ¿no? Y para la base igual, porque el volumen de esa caja lo voy a asociar a una función que se va a llamar volumen igual a base por altura, porque son los dos datos que me han dado, base y altura. ¿De acuerdo? Esta es otra aplicación del diferencial total. Interesante, digamos, aunque no tan interesante, pero útil, digamos, cuando queremos estimar errores que cometemos, cuando medimos alguna longitud o un volumen, los errores de paralaje, o en este caso, la medición de algún otro tipo de magnitud física, que puede ser una resistencia vascular, o las resistencias que usamos en nuestro laboratorio de física. Seguramente cuando han visto errores en física se ve eso, ¿no? Uno de los primeros experimentos que uno hace en física es el cálculo de errores. Seguramente han utilizado una expresión muy parecida a esto, así que todos sabemos de lo que estamos hablando cuando estamos viendo esto. Y lo único que estoy haciendo referencia es que la estimación de un error lo puedo hacer también con el diferencial total. Con el diferencial total. ¿De acuerdo? Y no olvidarse que también tienen que haber, si yo calculo el diferencial o el error, o estoy estimando el error de la función R, también tienen que haber las estimaciones de los errores de cada una de las variables, ¿no? Fíjense, es la misma estructura. Aquí tengo el diferencial de R sobre R, y aquí tengo el diferencial de R1 sobre R1, y el diferencial de R2 sobre R2, porque estos son los datos que normalmente nos dan. Y cuando yo vaya a reemplazar los valores, no voy a reemplazar los valores negativos. Voy a reemplazar siempre los valores positivos. Es más, en algunos libros ustedes van a encontrar que estas expresiones están en valor absoluto. Eso es valor absoluto más esto valor absoluto. O esto, a veces se quedan solo esto como valor absoluto y esto como valor absoluto, que son los datos que nos han dado, ¿no? Entonces yo podría poner en algunas fórmulas que ustedes van a ver por ahí cuando estén estudiando, en los libros normalmente, aparecen que esto está en valor absoluto y este también se pone en valor absoluto. ¿Por qué me lo colocan en valor absoluto? Para decir que los errores siempre se suman. Siempre se suman. ¿De acuerdo? Es lo que estamos haciendo. Y el resultado que voy a tener acá siempre va a ser positivo, ¿no? Uno no comete un error negativo, así que tengan cuidado con eso. ¿De acuerdo? Sigamos. Otra aplicación. Las funciones homogéneas. Las funciones homogéneas, jóvenes, es un tema que también ya lo han estudiado en el prefacultativo. Y determinábamos si una función era homogénea calculando el exponente de una función polinómica, por ejemplo, viendo que los términos, que los monomios de un polinomio tengan el mismo exponente o el mismo valor del exponente. A eso se le llama funciones homogéneas, acá es lo mismo. Y la definición formal de una función homogénea se la da a través de esta ecuación. Fíjense que tengo una función z igual a f de x y, por ejemplo, es una función que tiene dos variables en el conjunto de partida, en su espacio de entrada, y en el espacio de salida tenemos un real, es decir, una función como z igual a f de x y, exactamente lo mismo. Y la definición dice que si yo afecto a la variable x por lambda y afecto a la variable y por lambda en la función, y después de hacer un proceso algebraico, obtenemos este resultado. En otras palabras, se repite la propia función, pero multiplicado por esta variable auxiliar que se llama lambda elevado a la r. Si se cumple esta ecuación, decimos que la función es homogénea. Y el exponente que tenemos acá es el grado de homogeneidad de la función. Fíjense que este párrafo que les he puesto acá es más o menos ilustrativo y dice eso que les acabo de decir, o que les acabo de explicar. Una función homogénea es una función que presenta un comportamiento interesante, dice, cuando todas sus variables se multiplican por un factor constante lambda, entonces el valor de la función resulta un cierto número de veces el factor multiplicativo elevado a una potencia n. Dicha potencia es el grado de la función homogénea.
A eso se llama el grado de homogeneidad. Esta es la definición formal de lo que es o de lo que se considera una función homogénea. ¿De acuerdo? Si tenemos ya de entrada una función que es homogénea, por ejemplo esta, u que depende de x y de y, si esta función es homogénea, entonces siempre voy a poder escribir esta función o factorizando x o factorizando y obtener una expresión como esta o como esta. Vamos a ver un ejemplo más adelante a lo que se refiere esto. Esta función que tengo acá va a ser homogénea de grado 0 y esta también es homogénea de grado 0, de tal forma que la función es homogénea de grado r, pero está definido por la variable x o por la variable y. Entonces, si yo tengo una función homogénea, siempre voy a poder factorizar o x o y, eso me está diciendo. Y el grado de la variable x o variable y que yo factorice, con el grado que yo factorice, a ese grado le vamos a dar el nombre de grado de homogeneidad de la función. Pero esta es su definición formal. Veamos en estas notas, la primera nota que hemos escrito es esta, que siempre si la función es homogénea, siempre voy a poder factorizar un x o un y, de tal forma que una de las variables se vuelva 1, y el exponente con el que factorice la variable es el grado de homogeneidad. La otra nota dice que si yo le sumo a una función homogénea de grado 0 una constante, es decir, un número real, lo que hacemos es destruir la homogeneidad de la función, excepto en un caso, cuando la función es homogénea de grado 0. Si una función es homogénea de grado 0 y yo le sumo una constante, el grado de homogeneidad de la función no se altera. Pero si el grado de homogeneidad de una función era 2 y le sumo un 5 a la función, lo que estoy haciendo es subirle o aumentarle un nivel de continua a la función. Un poco viendo desde el punto de vista de las señales eléctricas. Le aumento un nivel de continua y ya le hemos modificado la homogeneidad de la función. ¿De acuerdo? A no ser, y la función no se va a modificar siempre y cuando sea homogéneo de grado 0, la propia función. Pero si la función es homogénea de grado r en general y le sumo un nivel de continua, que es el escalar al que le estoy sumando, mejor dicho, lo que estamos haciendo es destruir el grado de homogeneidad de la función. Esa función ya no va a ser homogénea. El que lo ha arruinado todo es esa constante que estamos agregando a la función original. ¿De acuerdo? Eso es la definición de una función homogénea. Es bastante sencillo, su concepto no es nada del otro mundo. Lo único que tengo que hacer es multiplicar a cada una de las variables de la función x y y por lambda y luego tratar de despejar lambda. Y si puedo despejar lambda y mantengo la función original, que es esta, mantenemos la función original que es esa, entonces decimos que es la función homogénea de grado r porque eres el exponente de esta variable auxiliar lambda que hemos utilizado para estudiar la homogeneidad de la función. ¿De acuerdo? Dos conceptos importantes. Si la función es homogénea, siempre voy a poder factorizar x o y obtener el grado de homogeneidad. O la otra, si la función es homogénea y le sumamos una constante, destruimos el grado de homogeneidad. Excepto, reitero, excepto cuando la propia función sea homogénea de grado 0. Ahora, esta es una forma de estudiar la homogeneidad de la función. Se estudia así, es lo que ustedes hacían en el prefacultativo. Sumaban los exponentes de las variables y veían si el resultado se repetía en todos los monomios del polinomio. Si el grado se repetía en todos los monomios del polinomio, entonces decíamos que la función era homogénea. Y hacían problemas para determinar la homogeneidad. Acá estamos haciendo exactamente lo mismo. Pero la novedad que vamos a aumentar acá es que yo puedo estudiar la homogeneidad de una función usando derivadas parciales. Eso es la novedad en esta parte. Y es una novedad muy útil, como vamos a ver más adelante, bien útil. Y a veces ni siquiera muy bien valorada, El teorema de Euler es fundamental para ver lo que les voy a mostrar a continuación. Acá solo hemos repetido la definición de lo que es una función homogénea y la parte interesante empieza acá, cuando defino el teorema de Euler, porque el teorema de Euler, les reitero, me sirve también para determinar la homogeneidad de la función, pero usando derivadas parciales. El teorema de Euler está dada por esta expresión, eso es el teorema de Euler.
Defino una función de cualquier dimensión, fíjense, puedo tener 2, 3, 4, 5 variables a la entrada y un real a la salida. Tengo una función real de variable vectorial, pero puede ser una función ya muy general, bastante general. Ya no z igual a f de x y. Puedo tener w igual a una función que depende de x, de y y de z, o más variables. W, una función que depende de x1, y1, o x1, x2, x3, xn en general. Muchas variables a la entrada, un vector de n componentes a la entrada y a la salida un escalar. El teorema de Euler está establecido en esta forma vectorial. Es bien interesante. ¿Qué es lo que me está diciendo? Si tú tienes una función vectorial, escalar de variable vectorial, eso es lo que dice, ¿no? La variable es un vector, pero la función es un escalar. Por lo tanto, esto es una función escalar de variable vectorial. Si tú tienes esto, halla su gradiente, me dice. Estoy hallando el gradiente de esa función. Es decir, un vector formado con las derivadas parciales sucesivas de la función u. Y eso multiplicarlo escalarmente con el vector de posición. El vector de posición es el vector xy en el plano, xyz en el espacio. O otras componentes en un espacio vectorial de mayor dimensión, pero si nos quedamos con 3, ya estamos más que suficiente. O sea, este vector R puede ser xy o xyz. Y acá voy a tener un vector formado por las derivadas parciales de u respecto de x respecto de y, para un caso de un espacio de entrada bidimensional, o para el caso de un espacio de entrada tridimensional, acá tendré u respecto de x, u respecto de y u respecto de z en el gradiente, y este vector será x, y, z. Si yo hago este producto y el resultado es lo mismo que esto, es decir, k veces la propia función u, cuyo gradiente hemos encontrado, entonces decimos que la función es homogénea de grado k. El grado de homogeneidad, fíjense que en el teorema de Euler no está como exponente de la variable lambda, sino como un coeficiente, como una constante de proporcionalidad, del gradiente. Es como si estableciera una proporcionalidad, ¿no? Yo digo que esto va a ser k veces u, la propia función u, después de hacer todas estas operaciones. Si el resultado de hacer este producto escalar me da k veces u, el grado de homogeneidad es k. ¿De acuerdo? Interesante, ¿no? Bonito. Eso dice el teorema 1 del teorema de Euler. El teorema 2 de este teorema, o sea, una consecuencia de esto, dice lo siguiente, que si yo tengo una función homogénea de grado k, cumple con el teorema de Euler, entonces las primeras derivadas, o sea, las componentes del vector gradiente, son homogéneas de grado k-1. Tienen que ser homogéneas de grado k-1. Interesante. Es una pregunta teórica que podría hacérseles en el examen, ¿no? Es decir, a ver, si tengo una función u que es homogénea de grado k, sus derivadas parciales, ¿de qué grado son? Homogéneas, ¿de qué grado son? Ustedes dirán de k-1, de un orden menor. Eso dice el teorema 2. Un corolario de este teorema aparece acá. Y este corolario es el más importante. Porque me dice que si yo tengo una función como esta, u, que depende de las variables x y y construyo esta ecuación diferencial, y encuentro las derivadas de segundo orden, las derivadas de segundo orden cruzadas, o esta otra respecto de la variable y, si la función es homogénea, el resultado va a ser la propia función u. Se repite la función u, va a ser la misma función u, pero multiplicado por su grado de homogeneidad por k-1. Es como un factorial, ¿no? Qué interesante. ¿Y por qué es interesante esta parte? Porque en muchos casos y en muchos exámenes los docentes suelen darnos una función. Me dicen logaritmo de x y elevado a la z, etcétera, etcétera. Simplificar, me dicen, y me ponen una ecuación como esta. Lo primero que yo debería hacer es acordarme esa ecuación. Es como el desarrollo que teníamos en los diferenciales totales, es parecido.
en los diferenciales totales de segundo orden. Si nos fijamos y vamos arriba, fíjense que es muy parecido, solo que no tengo diferencial de x al cuadrado, tengo x al cuadrado nomás. No tengo diferencial de x, diferencial de y, tengo xy. Y no tengo diferencial de y al cuadrado, tengo y al cuadrado, pero es la misma expresión. Es la misma expresión. Entonces, si yo en vez de empezar a derivar como loco, porque no me queda mucho tiempo y tengo que encontrar una segunda derivada y luego una derivada cruzada y luego otra segunda derivada y luego sumar o multiplicar por estos términos y luego sumarlos, en vez de hacer todo eso, si yo me tomo 5 minutos antes y veo si la función u es homogénea, el resultado de toda esta ecuación diferencial va a ser su grado de homogeneidad multiplicado por su grado de homogeneidad menos 1. Entonces no necesito encontrar esas derivadas de segundo orden, solo necesito saber cuánto vale su grado de homogeneidad. Si el grado de homogeneidad valía 5, toda esta función va a valer 20 por u. ¿Por qué 20 por u? Porque esto vale 5 y esto va a valer 4. 4 por 5, 20. 20 por 1. Si yo pongo mi resultado, vale 20 por 1, y listo. Y no necesito hacer absolutamente ninguna derivada, excepto determinar que u es homogéneo. Si u es homogéneo, se cumple siempre esta ecuación diferencial. Siempre. Y es un corolario del teorema de Euler. Así que el que tenga oídos, que me escuche y que me entienda lo que estoy hablando y no se duerma en la explicación, porque esto les puede salvar la vida en un examen. Les queda solo 5 minutos y no han hecho más que 2 preguntas y necesitan una más para probar y tienen que hacer derivadas de segundo orden y tengo que hacer derivadas cruzadas y eso es largo porque tengo que meter jacobianos más por encima. Han visto los ejercicios que hemos estado resolviendo, pueden ser largos, pueden ser complicados, pero si yo me tomo 30 segundos y determino que esta función es homogénea, toda esta expresión, toda esta ecuación diferencial de segundo orden es igual a esto. Simplificado, es la expresión más simplificada. Por lo tanto, el teorema de Euler es interesante y es útil cuando uno se da cuenta, por supuesto, cuando uno sabe teoría, porque si uno no se da cuenta y no sabe teoría, va a querer hacer las derivadas y seguramente el tiempo no le va a alcanzar. ¿De acuerdo? Entonces, las funciones homogéneas son interesantes de estudiar cuando podemos utilizarlos de manera ventajosa para nuestro beneficio. En este caso, acordarme cómo es esta ecuación y luego ver si se cumple la homogeneidad de la función. Empecemos a estudiar. Empecemos a hacer ejercicios. Empecemos con una definición formal para que entendamos de qué se trata. Me están pidiendo que estudie si esta función es homogénea. Y la función es esta. Entonces, de acuerdo a la definición, no voy a usar el teorema de Euler, voy a usar la definición, esta definición. No siempre se utiliza el teorema de Euler, ¿no? En muchos casos la definición es más que suficiente. Y en muchos casos es algebraica, no tengo que derivar nada. Entonces uno tendrá que tener la suficiente sabiduría para saber si lo puedo hacer con la definición o si puedo determinar si la función es homogénea utilizando el teorema de Euler. Euler, como dicen los alemanes. En alemán, EU se lee como Euler. Entonces sería el teorema de Euler, si fuésemos alemanes. Vamos a usar la definición inicial, la definición formal de lo que es una función homogénea. Por lo tanto, lo que voy a hacer es agarrar esta función y a cada variable x y y que encuentre en esta expresión lo voy a multiplicar por lambda. Fíjense, tengo 2 veces x y en lugar de x voy a colocar x veces lambda. Tengo y al cuadrado, entonces en lugar de y voy a colocar lambda veces y al cuadrado. Abajo tengo x al cubo, entonces en lugar de colocar x al cubo voy a colocar lambda x al cubo. Lo mismo para la variable y en el denominador. Puedo hacer un poquito de álgebra, aquí voy a tener un lambda al cuadrado, aquí tengo un lambda, por lo tanto tengo un lambda al cubo, abajo tengo un lambda al cubo también que puedo factorizar, fíjense, puedo cancelar esos 2 términos y me queda la propia función. Se repite la función cuando lo hemos afectado por lambda. Entonces,
¿De qué grado de homogeneidad estamos hablando? De grado cero, no hay otra, porque lambda desaparece y aparece solamente la propia función. Por lo tanto, su grado de homogeneidad es cero, porque lambda elevado a la cero es 1. Entonces, si a esta función le sumo 56, no estoy destruyendo su grado de homogeneidad, porque esta es homogénea de grado cero y todas las constantes, todos los reales, los números reales, son homogéneos de grado cero. También, por lo tanto, en este caso no estamos destruyendo la homogeneidad. Al sumarle una constante, como decía esta nota, ¿no? Al sumar una constante a una función homogénea de grado cero, se destruye su homogeneidad, a menos que la función sea homogénea de grado cero. Y acabamos de ver en este ejemplo que la función es homogénea de grado cero. Por lo tanto, sumarle un nivel de continua, una constante, un escalar, no destruye la homogeneidad de la función, porque la función ya es homogénea cero. ¿De acuerdo? Si es homogénea, cero. Veamos otro ejemplo. Determinar si la siguiente función es homogénea. Esta. Vamos a utilizar el mismo procedimiento. Fíjense, voy a reemplazar x y y en toda esta ecuación, en el argumento de la función logaritmo, lambda. Voy a multiplicar a cada una de esas variables por lambda, a x y a y, respectivamente. Tenemos eso, podemos hacer un poquito de álgebra y agrupar algunos términos. Por ejemplo, puedo sacar un lambda al cuadrado arriba y un lambda al cubo abajo. Puedo cancelar un valor de lambda, como hicimos acá. Y me queda un lambda en el denominador. Por propiedades de logaritmos, puedo obtener esto. Puedo separar un producto. Y también por propiedades de logaritmo, 1 sobre lambda es igual a menos logaritmo de lambda. Y fíjense que el resultado que hemos obtenido no cumple con la definición de función homogénea. La definición es esa. No dice se suman, dice tiene que estar multiplicado y además tiene que estar lambda elevado a r. Acá no tengo ni la función exponencial, no tengo absolutamente nada. Y tengo un logaritmo de lambda que eso no refleja la definición. Por lo tanto, esta función no es homogénea. No es homogénea. Por lo tanto, no va a cumplir el teorema de Euler. No va a cumplir su propiedad. Y no va a cumplir el propio teorema de Euler. No va a cumplir. ¿De acuerdo? En cambio, fíjense la utilidad de este ejercicio. Imagínense que me dan esta función. Eso es la función u. Vamos a hacer lo siguiente, miren, para que se entienda lo que estoy queriendo explicar. Vamos a suponer que esta es mi función f de x y. Y lo voy a poner aquí arriba. Me dicen, dada esa función, hallar el valor reducido de esto. Hallar el valor reducido de eso. Es una pregunta de examen. Me dan esta función y me dicen hallar el valor reducido de esto. Entonces, ¿qué hago? Voy a verificar si esta función es homogénea. ¿Es homogénea? Sí, es homogénea. Es homogénea. Es homogénea de grado cero. Por lo tanto, esto será 0 menos 1 por 1. O sea, el resultado va a ser la misma función con signo negativo. Fíjense, podemos hacer eso. Pueden verificar ustedes en su casa y van a ver que el trabajo les va a ser largo. Entonces, y fíjense, solo analizando la homogeneidad, que hace cuánto va a valer si yo derivo esta función respecto de x 2 veces, si yo derivo esta función respecto de y 2 veces, y si yo derivo esta función respecto 2 veces, primero respecto de x y luego respecto de y le multiplico x al cuadrado acá, y le multiplico y al cuadrado, y lo multiplico por 2y luego sumo, y me he tomado 3 horas haciendo ese ejercicio, el resultado me va a salir menos esto mismo. Menos eso mismo. Porque el teorema de Euler está operando acá, ¿no? Está trabajando el teorema de Euler. Entonces, no pierdan de vista eso. No pierdan de vista eso. Veamos otro caso. Otro ejemplo de funciones homogéneas. Me están pidiendo que determine si esta función es homogénea. Vamos a usar el teorema de Euler ahora. Aunque mirando esta función yo ya sé que es homogénea.
Yo ya sé que es homogénea. ¿Por qué es homogénea? Por esto. Miren. Cuando una función es homogénea, dice que tiene que haber una variable x o y elevado a un grado de homogeneidad y tengo que tener una función cuyas variables son y respecto de x o x respecto de y si despejo y. El 1 no me preocupa, no me preocupo de este 1. Me tengo que fijar simplemente la variable que tengo acá. Y sobre x o x sobre y. Si yo me fijo en el ejercicio que nos han dado, tengo un x elevado al cubo y tengo una función cuya variable es y sobre x. Ese 1 no nos interesa. Ese 1,1 que habíamos puesto en la definición anterior no lo vamos a considerar. Solo me fijo la variable de la función que es y sobre x y aquí tengo una de las variables elevado a un exponente. Yo sé que esta función es homogénea de grado 3 porque esta es homogénea de grado 0 y esta es homogénea de grado 3, por lo tanto es homogénea de grado 3. Pero veamos, que nos diga el teorema de Euler. El teorema de Euler es esto. Es eso el teorema de Euler. Dice que hay un vector de posición, aquí está el vector de posición, x por y, escalarmente por el gradiente de u, es decir, la derivada de u respecto de x, la derivada de u respecto de y. Si es homogénea, debería cumplirse esta condición, vale decir, k veces la propia función, u. K veces la propia función que depende de x y de y. Haciendo el producto escalar, tenemos esta expresión. En realidad, esto es lo que aparece en los libros, cuando nos hablan del teorema de Euler, esto es lo que aparece en los libros. Esa parte. Pero no es más que un producto escalar entre el gradiente de la función y el vector de posición. Qué interesante. Qué interesante. Vamos a empezar a encontrar sus derivadas. Esta es la función que tengo. Entonces, lo que voy a hacer es, a esta variable que es media fea, le voy a hacer un cambio de variable. Le voy a llamar b le vamos a llamar, no, porque u es nuestra función. Le voy a llamar b. Por lo tanto, b va a ser y sobre x. Ahora, yo sé que b depende de x y de y. Entonces, cuando yo derive la función u respecto de x, tengo que hacerlo como producto. 3 veces x al cuadrado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada de phi respecto de b. Por lo tanto, diré x al cubo, que no se deriva, phi respecto de b por b respecto de x. Regla de la cadena estoy haciendo, no. Phi depende de b de manera directa y b depende de x y de y. Entonces, estoy haciendo regla de la cadena, derivación de una función compuesta, que es lo que hemos estudiado en el tema anterior. Bueno, esta primera parte se queda como está, no le hacemos nada. X al cubo se queda como está. Esto no le podemos hacer nada, porque no sé cuál es la dependencia de la función phi con b, se queda como está. Y la derivada de b respecto de x, sí, eso sí puedo derivar. La derivada de b respecto de x es menos y sobre x al cuadrado. Este x al cuadrado puedo cancelar con dos de estos que tengo acá. Ese signo menos puedo meterlo acá. Por lo tanto, voy a tener x por y, la derivada de phi respecto de b, y este término que no pasa nada. Ya tengo la derivada de u respecto de x. Ahora vamos a derivar u respecto de y. Esta función voy a derivar respecto de y. X es una constante. La única función que voy a derivar es esta, la función compuesta. Entonces será phi respecto de b por b respecto de y. Por b respecto de y. Tengo x al cubo, que es una constante, tengo phi respecto de b por b respecto de y. Y b respecto de y vale 1 sobre x. Por lo tanto, la derivada de u respecto de y es esta expresión. Ya tengo mis dos resultados. Voy a reemplazar en el teorema de Euler. X multiplicado por esto, x multiplicado por todo eso, más y multiplicado por esto, más y multiplicado por eso. Empezamos a calcular, voy a tener x al cubo por phi de b, menos x al cuadrado por y por la derivada de phi respecto de b, y más x al cuadrado por y por la derivada de phi respecto de b. Fíjense que estos dos términos que tengo ahí, esos dos, son iguales, pero con signo cambiado. Por lo tanto, el resultado vale 0. Vale 0. Se suma. Vale 0. Y tengo que únicamente me queda esta expresión. Este término. B era y sobre x. Y fíjense que tengo la propia función u. Todo eso es u. Todo eso es u.
multiplicado por 3, por lo tanto 3 es su grado de homogeneidad. Fácil, fácil. Ahora, fíjense nuevamente les voy a poner este ejemplo. Imagínense que quiero hallar esto nuevamente. Hallar eso nuevamente en esta función, en esta función, en esta. Me dicen, dada esta función, hallar el valor simplificado de esto. Entonces ustedes, ¿cuánto pondrían acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto será el resultado? 6 ¿Ya? ¿6 por cuánto? por 1. Por 1. Por eso. Eso lo sale. Imagínense, puede ser una pregunta de examen, ¿no? Les dicen, les voy a arruinar a los chicos, voy a hacer que hagan composición de funciones, que hagan derivación implícita, voy a hacer un montón de cosas. Y además les voy a pedir segundas derivadas y además que construyan esta ecuación diferencial. Como ustedes son más inteligentes que nosotros, ustedes dirán, me voy a fijar si esa función es homogénea. Y esta función es homogénea. Por lo tanto, el resultado va a ser 3, o es decir, k por k menos 1, donde k es el grado de homogeneidad. El grado de homogeneidad es 3. 3 por 2, por lo tanto, será 6. 6 por lo mismo, por la propia función u. Ahí está el teorema de Euler en su máxima expresión. No he tenido que hacer absolutamente nada más que estudiar la homogeneidad de esta función para simplificar esta ecuación diferencial. Y este 6 lo hemos obtenido haciendo esto, ¿no? 3 por 2 menos 1. Es lo que hemos hecho. Eso dice el teorema, y esto es 1. Y eso es 1. Eso es 1. Eso dice nuestro teorema, el corolario del teorema de Euler, dice eso. La propia función multiplicado por su grado de homogeneidad menos 1, por k menos 1, mejor dicho. En este caso, nuestro ejercicio será así. El grado de homogeneidad es 3, 2 menos 1 es... Perdón, esto es 3. 3 menos 1 es 2, 2 por 3 es 6, y ese es el resultado que habíamos advertido al principio. Entonces, espero que se estén dando cuenta que el teorema de Euler es bien importante y puede ser muy útil. Y esta pregunta que les estoy haciendo referencia ahora es una pregunta que ha estado entrando de manera reiterada en algunos exámenes. A algunos docentes les gusta complicar la cosa y me imagino que esperan de que ustedes se den cuenta con el teorema de Euler, ¿no? O tal vez no es esa su intención y realmente quieren que desarrollen todo esto. Pero como sabemos teoría y la teoría es fundamental, no tengo por qué desarrollar esto. Simplemente usaré el teorema de Euler. Y esta pregunta que se supone que tenía que resolverlo en 20 minutos, lo resuelvo en 30 segundos. Y un buen resultado además. ¿De acuerdo? Interesante, ¿no? Ese es el famoso teorema de Euler. Y esa es la parte más interesante para estudiar la homogeneidad de una función por un lado, y por otro lado como una herramienta bastante útil también. Bastante útil también. Veamos. Nota. Esta nota es un recordatorio de lo que ustedes han visto con su querido docente del prefacultativo. Para las funciones polinómicas basta observar si el grado absoluto de cada término del polinomio es el mismo. En caso de serlo, ese grado es el grado de homogeneidad. Por ejemplo, esto es lo que hacían en prefacultativo, pero este es un caso bien sencillo, ¿no? ¿Cuánto es 2 más 1? 3. ¿Cuánto es 1 más 2? 3. Esto es 3 y es 3. Es homogénea de grado 3. Esto es 2. Esto es 3, esto es 3 y esto es 0, no es homogéneo. 3, 3, 3 y este 10 lo arruina todo, no es homogéneo. Y una puntualización adicional,
La homogeneidad no necesariamente tiene que ser un número entero, no necesariamente. El grado de homogeneidad puede ser también una fracción. Puede ser un tercio, puede ser 3/4, puede ser 2/3, también puede ser una fracción. ¿De acuerdo? Entonces no piensen que el grado de homogeneidad siempre va a ser un entero, un número natural, incluido el cero. No necesariamente. El grado de homogeneidad puede ser un real. En general es un real. Puede ser una fracción o puede ser un entero. ¿De acuerdo? Y la última aplicación de los diferenciales totales. Vamos a estudiar las diferenciales exactas o nuevamente lo que se llama los diferenciales totales. Y vamos a hacer uso de una definición que ya vimos con anterioridad y que les dije que lo íbamos a ver después. Este es el momento, ahora es el después, que vamos a ver o vamos a resolver ecuaciones diferenciales, en otras palabras. Definición 1. En la primera definición, fíjense que me da un caso bastante completo. Me dan una forma diferencial. A eso se le llama forma diferencial. Pero yo no sé todavía si es un diferencial total. Solo sé que es una forma diferencial. ¿Por qué le llamo forma diferencial? Porque tiene diferencial de X, tiene diferencial de Y y tiene diferencial de Z. A eso se le llama un diferencial, una forma diferencial. Pero no sé si es un diferencial total. No sé su apellido, solo sé que es un diferencial. Nada más. No sé su apellido. ¿Su apellido es total o exacto? Esos dos apellidos significan lo mismo. Solo sé su nombre. Es una forma diferencial. Pero no sé su apellido, reitero. No sé si le puedo apellidar total o exacto. ¿Cómo le damos el apellido? ¿O cómo sabemos si su apellido es total o exacto? Haciendo cumplir o verificando que P, que Q y R, que son unas funciones que dependen de X, de Y y de Z, son las componentes del gradiente. ¿De acuerdo? Para que sea una diferencial total, para que yo le ponga su apellido de total o de exacta, yo tendría que saber que P, que Q y que R son las componentes del gradiente, es decir, del vector que se forma con las derivadas parciales sucesivas de alguna función que tenemos por ahí. La función phi, por ejemplo. Si yo hallo el gradiente de la función phi, tendría que ser la derivada de phi respecto de x, la derivada de phi respecto de y o la derivada de phi respecto de z. Y con esas tres derivadas formo el gradiente. Entonces lo que yo tendría que saber es si P, Q y R son las componentes del gradiente. Si son las componentes del gradiente, si P es la derivada de phi respecto de x, si Q es la derivada de phi respecto de y si R es la derivada de phi respecto de z, es decir, son las componentes del gradiente, recién le puedo dar su apellido. Si R es lo mismo que esto, si la derivada de phi respecto de phi no conozco, pero si hubiese esa función phi respecto de y el resultado de esa derivada me da Q, o lo mismo, si yo obtengo P al derivar alguna función que no conozco, que se llama phi respecto de X, si de alguna manera yo puedo decir que esto es P, o esto es Q, o esto es R, recién le puedo dar su apellido. Y su apellido, por lo tanto, será exacto. Es una diferencial exacta, o una diferencial total. Ahora la pregunta sería, ¿cómo yo puedo adivinar? Yo no soy mago. ¿Cómo puedo adivinar que P sea una derivada? ¿Cómo puedo saber si Q es una derivada? ¿Cómo yo sé si R es una derivada, la derivada de phi respecto de z? ¿Cómo yo puedo saber? Se puede saber con una condición bien sencilla del gradiente, de una propiedad del gradiente. El gradiente siempre es conservativo. Es un campo vectorial conservativo, es decir, la energía cinética y la energía potencial se compensan. Y los vectores gradientes, al ser conservativos, no tienen vorticidad. ¿Qué quiere decir? Que no tienen rotacionalidad. No rota. No es como cuando yo abro la sopapa o la tapa de mi lavamanos y el agua entra haciendo un pequeño remolino.
A eso se le llama vorticidad, a eso se le llama rotacionalidad de ese campo vectorial que es el agua. Y el gradiente no tiene ese movimiento, no tiene ese movimiento. ¿Habrá alguna herramienta matemática que me permita hacer eso? Sí, sí, y ya lo hemos visto. Si yo derivo P respecto de Y lo igualo con Q respecto de X, y luego derivo P respecto de Z, y lo igualo con R respecto de X, y luego derivo Q respecto de Z, y lo igualo con la derivada de R respecto de Y, si yo hago esas derivadas cruzadas, esa es la herramienta matemática que yo tengo, yo puedo decir, este es un campo vectorial que no tiene vorticidad, este es un campo vectorial irrotacional, este campo vectorial se ha formado con derivadas. Hay una función phi, que es lo que habíamos visto en una clase anterior. Por lo tanto, si yo quiero saber si P, Q y R son las componentes de un gradiente, entonces tengo que verificar estas derivadas cruzadas. Es como ir a un baile, ¿no? P primero baila con Y, o en realidad lo que hacemos es, la derivada de P respecto de Y se debería igualar con la derivada de Q respecto de X, cruzado. Luego agarro nuevamente P lo derivo respecto de Z, y su componente, o este término que está multiplicando, R, lo multiplico, o lo derivo respecto de X, mejor dicho. Y eso, luego, la tercera condición que se tiene que cumplir es que si yo derivo Q respecto de Z, esa derivada debería ser igual a la derivada de R respecto de Y. Está resumido acá, en este documento. Esas tres condiciones. Si se cumplen estas tres condiciones, si estas tres igualdades son iguales, valga la redundancia, se cumplen las tres igualdades, entonces decimos que P, Q y R es o son las componentes de un gradiente. Y por lo tanto, todo esto es un diferencial total. Así se llama, porque P, Q y R son las componentes del gradiente. Por lo tanto, se llama un diferencial total, o se le llama también una diferencial exacta, porque exactamente se están cumpliendo estas tres ecuaciones. Por lo tanto, P, Q y R son mis componentes, son las componentes de un viejo conocido nuestro, que es el gradiente. Pero si no se cumplen, entonces solo se queda con su nombre. Se llamará diferencial, nada más. Y no puedo hacer más nada, no puedo hacer absolutamente más nada. Ahí se queda. Pero si yo demuestro que es una diferencial exacta, haciendo cumplir estas tres ecuaciones, el siguiente paso es encontrar phi. Entonces, encontraremos phi. Y eso es una ecuación diferencial que tenemos que resolver. De todas, tengo que volver o tengo que encontrar phi, que va a ser que se le llama función potencial de un campo vectorial. Así se llama. A esta función phi se le llama función potencial de un campo vectorial. Es decir, potencialmente puede volverse un vector. Eso me está diciendo, ¿no? Ese nombre es la función potencial de un campo vectorial. Tiene posibilidades, tiene talento para volverse un vector con el gradiente, derivando phi respecto de X, derivando phi respecto de Y y derivando phi respecto de Z. Potencialmente es un vector, y ese vector es nuestro viejo amigo, el gradiente. Por lo tanto, nuestro trabajo será encontrar phi. De eso se tratan las diferenciales totales. Y estas tres ecuaciones se llaman las ecuaciones o condiciones de irrotacionalidad o condiciones de no vorticidad. El vórtice es un remolino, ¿de acuerdo? Esa es la primera definición, el primer teorema que estamos definiendo. Veamos una segunda definición. La segunda definición es más facilita. Ya no tengo una función con tres variables, x y z, ahora tengo una forma diferencial de solo dos variables. ¿Cómo yo sé que esta forma diferencial es exacta? Haciendo lo mismo. M lo derivo respecto de y debería ser igual a la derivada de n respecto de x. Si eso se cumple, entonces hay phi, y m y n serán las componentes del gradiente, pero de un gradiente de dos componentes. Se deberán cumplir que las dos derivadas son cruzadas, son iguales. M respecto de y deberá ser igual a n respecto de x. Veamos un ejemplo para que entendamos lo que hemos hecho. Fíjense
Fíjense que me pueden dar una expresión como esta. Como esa. Esa es una forma diferencial. No le puedo dar su apellido todavía. Sigue siendo una forma diferencial. No sé si es una diferencial exacta. Eso es lo que tengo que averiguar. Y tengo que averiguar determinando si los coeficientes, si esos términos que están multiplicando a las formas diferenciales, diferencial de x, diferencial de y, son las componentes de un gradiente de dos componentes. Veamos, lo que tengo que hacer es demostrar que las derivadas parciales sean iguales entre sí. Todo esto, que se va a llamar m, derivados respecto de y, debería ser igual a esta función, derivados respecto de x. Entonces, identificamos nuestras funciones. La función m es esto. E a la 2y menos y coseno de x por y. Perfecto. Y n es todo esto. Vale decir 2x e a la 2y menos x coseno de y más 2y. Ya tengo m y n. Entonces empezamos a derivar. M lo tengo que derivar respecto de y. Y respecto de y me da esta expresión. Me va a dar 2 por e a la 2y menos, aquí como producto habrá que hacer, coseno de esto por esto, menos la derivada del coseno que es el seno, este y se queda acá, y como estoy derivando respecto de y, el x sale fuera. Tengo eso. Y luego tengo que derivar n, pero ahora respecto de x. Respecto de x será 2e a la 2y, y respecto de x acá da un producto que está acá. Y este término, como no depende de x, se anula. Su derivada vale 0. Si yo veo estos dos términos, son iguales. Son iguales. Se cumplen. Por lo tanto, esto y esto son las componentes del gradiente. Esto será la derivada de phi respecto de x y esto será la derivada de phi respecto de y. ¿Quién es phi? Phi es el campo potencial o la función potencial de un campo vectorial. Phi es la función que siempre manejábamos para encontrar un gradiente. Solo que ahora hay que descubrir cuál o qué forma tiene esa función phi. La diferencial o la forma diferencial es exacta. Es un diferencial total, entonces. Esto que me han dado es un diferencial total. ¿Y cómo yo encuentro el diferencial total? Fácil, ¿no? La derivada de z respecto de x por el diferencial de x más la derivada de z respecto de y por el diferencial de y. Tengo que encontrar z. Y a esa función z en general se le llama phi. O z, si ustedes quieren ponerle ahí z. ¿De acuerdo? Tengo que encontrar esa función. ¿Cómo resuelvo el sistema, esta ecuación diferencial? Esta es una ecuación diferencial. Les voy a dar un método. Hay muchos métodos para encontrar estas formas diferenciales. Se hace por iteración, se hace derivando, se hace igualando, se hace encontrando constante. Hay distintas formas. Los ayudantes son buenos para inventarse métodos diferentes. En ecuaciones diferenciales también van a aprender tal vez un método diferente al que les estoy dando. Yo les voy a dar un método más intuitivo. Más intuitivo. Lo que voy a hacer en el procedimiento es, como ya sé que esta es una diferencial total, como ya sé que esa es una diferencial total, voy a agarrar cualquiera de estos dos términos, voy a agarrar todo esto, digamos ese, con su diferencial más. Quiero resaltar solo esto. Voy a agarrar ese. Podría agarrar también este otro. Si ustedes quieren, pueden agarrar también el segundo término con su diferencial. Hasta ahí. Cualquiera de esos dos puedo agarrar. Puedo agarrar ese que es medio amarillo o este otro que es rojo. Cualquiera de los dos. Si tuviese una función más grande, como esta, por ejemplo, pues puedo agarrar o esto, o esto, o esto. Cualquiera de los tres. En el caso que estamos resolviendo, solo hay dos. Entonces puedo agarrar cualquiera de ellos. Por ejemplo, voy a agarrar al primero. Al primero lo agarro. Solo a ese. Del otro término me olvido. Y voy a integrarlo respecto a la variable que tengo acá, diferencial de x. Lo voy a integrar. Y ya tengo mi primera aproximación aquí, solo integrando. Y no se olviden que esta integral no tiene límites, es una integral sin límites. Indeterminada, ¿no? No tiene límites. Por lo tanto, la solución no es única. La solución es una familia, una familia. Integrando voy a tener x por e a la 2y y la integral de esto me va a dar menos seno de xy, porque su derivada va a ser el menos coseno. Del coseno su integral es el menos seno.
Pero como no tiene límites, más una constante de integración. Pero como estaba integrando para x, la constante de integración tiene que depender necesariamente de y. ¿Por qué? Porque si yo quiero derivar esta función respecto de x, este término tiene que desaparecer. Por eso la constante de integración tiene que depender de y. A ver, si yo quiero encontrar m, es decir, esta misma expresión, la derivada de esto respecto de x es e a la 2y, y la derivada de esto respecto de x va a ser menos coseno de xy por y. Se repite la función, y esta se anula. ¿Y por qué se está anulando? Porque solo depende de y. Solo depende de y, no depende de x. Fíjense que la función potencial de un campo vectorial va a tener más o menos esta forma. Me falta todavía saber cuánto cuesta o cuánto vale esto, cuál es el valor de esa constante. Dice que tiene que ser una función que depende de y. Por lo tanto, para encontrar esto, lo que voy a hacer es agarrar esta función, ya es mi función, digamos, mi primera aproximación, el primer paso en dirección a encontrar phi, y lo voy a derivar respecto de y. ¿Para qué lo voy a derivar respecto de y? Para igualarlo con esto. Para igualarlo con eso. Porque yo sé que eso es la derivada de phi respecto de y, porque es la segunda componente de ese vector gradiente. Entonces lo voy a derivar respecto de y. Derivando respecto de y a esta expresión, a todo esto voy a tener x es una constante, voy a tener 2 que va a aparecer cuando deriva la función exponencial, y respecto de y me va a dar coseno de xy por x, más la derivada de esta función respecto de y. Que no sé cuánto, eso es lo que quiero encontrar. ¿De acuerdo? Ya tengo mi resultado. Esa es la función derivada respecto de y. Y esto es esto, ¿no? Es esto. Lo volvemos a escribir ahí. La derivada de esa mi primera función, mi primera aproximación respecto de y. Y hemos obtenido ese resultado. Este término lo voy a igualar con esto. ¿De dónde ha salido esto? Esto ha salido de haber copiado esto, este término amarillo. Lo voy a igualar con eso porque en teoría debería ser ese. Debería ser ese. Lo igualamos con esa función, que lo estoy volviendo a copiar acá, es la función amarilla que teníamos ahí arriba. Y lo igual, este es mi resultado, lo voy a igualar con eso. Entonces agarro mi función y lo igualo con este que tengo acá arriba. Fíjense que acá algunos términos se cancelan. Por ejemplo, este se cancela con este se cancela con este, y me queda 2y igual a esta derivada. Vuelvo a resolver una ecuación diferencial simple, separación de variables. Este que tiene diferencial de y pasa a multiplicar acá. Diferencial de y, y luego aplico cuadraturas a ambos lados, vale decir integrales a ambos lados. Por el teorema fundamental del cálculo, el diferencial se me va a ir con la integral y despejo simplemente esto e integro esto respecto de y. La integral es y al cuadrado más una constante. Pero esta constante es una constante constante, ya no es una constante que dependa de x, porque si no entraríamos a un círculo vicioso. Tenemos que ir reduciendo el número de variables de las constantes de integración, ¿no? Por lo tanto, la función ya va a ser, mi función total, va a ser lo que teníamos antes, más esto que acabo de encontrar, que valía y al cuadrado más a. Por lo tanto, nuestra función es esto. ¿De acuerdo? Nuestra función es eso. Y ya está. A esta función le estamos llamando función potencial de un campo vectorial. Esa es la función potencial de un campo vectorial. Y su gradiente tiene por componentes a estos términos del diferencial total. El diferencial total, no se olviden que va a ser el gradiente escalarmente por el diferencial del vector de posición. Eso es el diferencial total. Y ya está, con eso hemos terminado y hemos encontrado nuestra función. Bueno, como en todos los temas que estamos estudiando, les estoy proponiendo algunos ejercicios para que ustedes los resuelvan. Acá tengo otro diferencial total, que sería bueno que vean primero si es un diferencial total, si demuestran que es un diferencial total, si la derivada de esto respecto de y es igual a la derivada de esto respecto de x, es un diferencial total o una diferencial exacta. Entonces, agarro cualquiera, puedo agarrar este, digamos, e integro para y,
y la constante que voy a tener va a tener que depender de x. Y si hago esta otra en el proceso de integración, en la constante de integración, tendré que poner una función que dependa de y. Entonces, si es una diferencial exacta, entonces encontraremos la función potencial del campo vectorial. Y otro para que extiendan el mismo concepto cuando tengo más variables. Entonces, en este caso podría agarrar, digamos, solo este. Lo integro respecto de x. Integrando respecto de x voy a tener x al cuadrado y más x z al cuadrado, más una constante que dependa de y dependa de z, va a depender de 2. Una vez que tengan esa función, la primera aproximación lo derivan respecto de y. Lo derivan respecto de y lo igualan con esto. Bueno, la función que encuentran, ¿no? Su pi1 lo derivan y lo igualan luego con esto. Y con eso encuentran la constante. Pero es una constante que al integrar va a aparecer otra constante que ahora va a depender solo de z. Va a ir reduciendo, ¿no?, el número de variables en las constantes de integración. Y luego vuelven a derivarlos respecto de z y lo igualan con esto y finalmente encuentran la última constante. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que quedaba pendiente. Eso es lo que quedaba pendiente como otras aplicaciones de este tema. Ya sabemos cómo se hallan las diferenciales de orden superior, las diferenciales totales de orden superior. Esta es la formulita básica. Se puede demostrar. Les he puesto un ejemplo ahí para encontrar el diferencial de orden 2, el diferencial total de orden 2 de este par de funciones. O sea, quiero encontrar la segunda derivada o el diferencial total de segundo orden de z. Por lo tanto, la derivada de z respecto de x y respecto de y tendré que encontrar en este par de ecuaciones jacobianos a ojo cerrado. Luego hemos visto estimación de errores. Eso es bastante sencillo, no es nada complicado. Solamente tengo que encontrar diferenciales totales y dividirlo entre la función original, sumando siempre los errores y reemplazando los datos que nos dan. La tercera, que me parece que es una aplicación bien interesante, es el estudio de las funciones homogéneas. Y del estudio de las funciones homogéneas, lo más interesante es el teorema de Euler, porque el teorema de Euler me permite simplificar cosas. El teorema de Euler nos permite simplificar cosas. Hemos hecho algunos ejemplos ahí. Y el tercero, o la cuarta aplicación, es el estudio de las diferenciales exactas. Y acá lo más interesante es encontrar la función phi, esta función. Lo que tenemos que encontrar es phi. Y se encuentra demostrando o verificando previamente que P, Q y R son las componentes del gradiente, ¿no? ¿Y cómo se demuestra si P, Q y R son componentes de un gradiente? Haciendo cumplir estas ecuaciones, estas derivadas cruzadas, en el caso de funciones con 3 variables, o esta única ecuación cuando tengo una función que depende solo de 2 variables. Bueno, les he puesto un ejemplo para que vean cómo se operan esas cosas y algunos ejercicios propuestos para que ustedes practiquen un poquito, refuercen sus ideas y luego empiecen a hacer como locos ejercicios con el ayudante y en cualquier libro que quieran encontrar, ¿no?, o que puedan encontrar. Bueno, jóvenes, eso es lo que tenía preparado para esta clase. Prácticamente estamos terminando ya el avance de esta materia. Tenemos todavía la siguiente semana, creo, para avance de materias. Tenemos 2 clases y en esas 2 clases vamos a hacer la última aplicación que queda, que es el estudio de los máximos y los mínimos. Vamos a utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange y van a ver que también puede ser interesante esa aplicación, o sea, maximizar funciones, el máximo valor que puedo tener. Y ya hicimos una primera maximización, ¿no?, con el gradiente. El gradiente siempre es la máxima pendiente, o sea, el gradiente es un vector y en su dirección siempre ocurre la máxima pendiente, máxima o mínimo valor de la pendiente. Pero ¿qué pasa si tengo otras funciones? ¿Qué pasa si yo quiero meter dentro de un triángulo un rectángulo? ¿Qué pasa si quiero maximizar una distancia? ¿Qué pasa si quiero tener algún ejemplo de aplicación interesante? Con máximos y mínimos vamos a hacer eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Con esto vamos a dar por concluida nuestra clase. Y si tienen alguna duda, este es el momento de salir de su duda. Espero que no.
Bueno, parece que no. Y antes de concluir nuestra clase, quiero hacerles una pregunta. Quiero ver lo que les había adelantado el día lunes. ¿Quieren pasar una clase de ejercicio el sábado? Bueno, esa es la pregunta. De hacer más derivadas y hacer aplicaciones. Depende de ustedes. Sí, Podría ser una clase a las 12. Sí, Ya, ¿está bien a las 12? sí, Sí, estaría bien. sí, yo a las 2 está sí, bien. normal. En nuestro horario de clases, entonces, de 12 a 2 de la tarde, hacemos unos ejercicios de aplicación de estas cosas que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Y la siguiente semana, bueno, avanzamos a la última parte del contenido y ya estaríamos listos para nuestro segundo parcial. Ok, muchachos, entonces nos veríamos el día sábado a las 2 de la tarde. Voy a preparar algunos ejercicios para estudiar. Pero esos ejercicios van a ser más útiles para ustedes principalmente si están estudiando, ¿no? Si estudian todo lo que hemos hecho hasta ahora, especialmente la última parte de las derivadas. Regla de la cadena, derivación implícita, jacobianos, esa es la parte fuerte. La parte máximos y mínimos también es una parte fuerte, pero la parte más interesante es cuando yo derivo, cuando hago transformaciones. Al derivar estoy haciendo transformaciones. Ok, jóvenes, entonces descansen y estudien. Y nos vemos el sábado.